Simple y sencillo. Vamos a desenmascarar a la Iglesia Católica, no con insultos, sino con la verdad. Vamos por sus cimientos, por esa mentira que repiten desde hace siglos, que Pedro es la roca, que el Papa es su sucesor y que Roma es el centro del cristianismo. Hoy vamos a mostrarte, con la Biblia en mano, por qué todo eso se derrumba y por qué Cristo es el único fundamento verdadero de la iglesia. Quédate, porque lo que verás aquí puede sacudir tu fe, pero también puede salvar tu alma. Hoy no venimos a discutir una tradición, venimos a arrancar de raíz una mentira que ha sostenido un imperio religioso por siglos. Vamos por los cimientos. Y el primer cimiento falso que debemos derribar es la idea de que Cristo instituyó el papado. ¿Sabías que en ningún lugar de los evangelios Jesús estableció un sistema con un papa? Eso no existe en las Escrituras. Jesús nunca llamó a Pedro, ni a Juan, ni a nadie para levantar sobre ellos un trono. Cristo no vino a coronar hombres, vino a cargar una cruz. Y en Mateo capítulo 23, versículo 11, Él dejó un principio eterno para su iglesia: el mayor entre vosotros será vuestro siervo. ¿Escuchaste bien? No dijo será vuestro padre espiritual, ni será vuestro gobernante supremo. Dijo vuestro siervo. El modelo de liderazgo en el reino de Dios es al revés del sistema humano. El más alto sirve, el más fuerte se agacha para lavar pies. Y por si eso no fuera suficientemente claro, en ese mismo discurso, en el versículo 9, Cristo lanza una advertencia directa que hoy la religión romana ha desobedecido de forma descarada. No hagáis llamar Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y cómo se llama al Papa? Santo Padre. ¿No es eso una violación abierta a las palabras de Jesús? El sistema católico construyó una jerarquía piramidal con un hombre sentado en la cúspide, usando títulos que Cristo prohibió, dando órdenes en nombre de Dios y recibiendo honores que solo le pertenecen al Altísimo. El problema aquí no es solo doctrinal, es espiritual. El papado es una sustitución sutil de la autoridad de Cristo. Mientras los fieles miran a Roma, dejan de mirar al cielo. Y esta mentira no solo es peligrosa, es seductora. Porque a los hombres les gusta seguir estructuras visibles. Les gusta tener un líder al que puedan ver y tocar, como los israelitas cuando pidieron un rey. Pero Dios no llamó a su iglesia a vivir por vista, la llamó a vivir por fe. Ahora bien, si Cristo no instituyó un papa, entonces, ¿de dónde viene esta figura? ¿Sobre qué fundamento la Iglesia Católica ha construido este poder religioso global? Ellos te dirán, sobre Pedro, la roca. Pero en el próximo punto vamos a desmentir eso con la misma escritura que ellos malinterpretan. Prepárate, porque si tocamos el trono, ahora vamos a derribar el fundamento. Ya lo dijimos, Cristo no instituyó un sistema con un papa. Entonces, ¿de dónde viene la figura del papado? ¿Cuál es su base? Ellos responden con rapidez. Pedro es la roca. Y se aferran a Mateo capítulo 16. Versículo 18, como si fuera el único ladrillo que sostiene todo su edificio. Dicen, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero lo que no te dicen es que ese versículo ha sido mal interpretado, manipulado y sacado del contexto bíblico por siglos. Escucha bien, porque esto es clave. Jesús no dijo que edificaría su iglesia sobre un hombre. Dijo que lo haría sobre una roca. Y esa roca no es Pedro.
esa roca es Él mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Pedro jamás dijo que Él fuera el fundamento. Al contrario, Él mismo reconoció en su carta que Cristo es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Y el apóstol Pablo lo confirma sin titubeos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nótese, nadie, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, nadie puede ocupar ese lugar. ¿Quieres más evidencia? Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús cita ese mismo versículo en Mateo 21, 42, aplicándolo a sí mismo. Él es la piedra que los líderes religiosos despreciaron, pero que el Padre escogió como fundamento de todo, y aún más claro, lo deja Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. El edificio espiritual de Dios no se levanta sobre Pedro, se levanta sobre Cristo. Los apóstoles no eran el cimiento en sí mismos, sino parte de una estructura más grande cuyo centro, cuyo ángulo, cuyo soporte total es Jesucristo. Y aquí viene la gran tragedia. La Iglesia Católica ha reemplazado esa piedra viva por una figura humana. Han cambiado el fundamento eterno por un hombre mortal. Han tomado el lugar de Cristo y lo han entregado a un título terrenal. Y cuando tú construyes sobre un hombre, estás construyendo sobre arena. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 7. El que oye estas palabras y no las hace, será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó con esa casa? Cayó, y grande fue su ruina. La gran apostasía se levanta sobre esa mentira, que Pedro es la roca, que Pedro tiene las llaves, que Pedro es el fundamento, pero si derribamos esa mentira, el resto del sistema comienza a tambalear. Por eso luchan tanto por mantener ese verso fuera de contexto, porque si Pedro no es el fundamento, entonces todo el papado se derrumba. Y te voy a mostrar ahora cómo esa supuesta autoridad de Pedro en Roma ni siquiera existió como ellos afirman. Porque no solo Pedro no fue la roca, ni siquiera fue obispo de Roma. Prepárate, que esto se pone más fuerte. Ya dejamos claro que Pedro no fue la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Pero si el catolicismo ha construido su imperio sobre la figura de Pedro, tenemos que preguntar, ¿realmente fue él el primer papa? ¿Realmente fue Pedro el obispo de Roma, como dicen? La respuesta es contundente, no. Pedro jamás fue obispo de Roma, ni jefe supremo de los apóstoles. Eso es historia inventada, no verdad revelada. Veamos los hechos. En Hechos capítulo 15 se desarrolla el famoso Concilio de Jerusalén, donde se discute una de las primeras grandes controversias doctrinales de la iglesia. Pedro sí toma la palabra, pero no es él quien preside ni quien decide. La autoridad final la tiene Santiago, quien se levanta y dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Pedro habla como uno más. Santiago decide. Eso no suena a supremacía papal. Suena a colegialidad, a unidad, a servicio. Eso suena a la iglesia de Cristo, no a Roma. Pero vamos más allá. Si Pedro fue el primer obispo de Roma, ¿por qué Pablo no lo menciona cuando escribe su carta a los romanos? Pablo saluda a muchos líderes y creyentes, pero ni una sola vez menciona a Pedro. ¿Cómo es posible que ignore al obispo supremo si estaba en la misma ciudad? Y cuando Pablo está preso en Roma, en su última carta antes de morir, escribe en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba el jefe de la iglesia?
Si Pedro vivía en Roma, ¿por qué no aparece al lado de Pablo, el apóstol de los gentiles, el que entregó su vida por el Evangelio? La respuesta es simple. Pedro no estaba en Roma, no era obispo allí, y mucho menos era papa. Y si aún te queda duda, escucha cómo el mismo Pedro se define a sí mismo en su primera carta, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro no se llama vicario de Cristo, no se autodenomina Santo Padre, ni siquiera reclama un liderazgo supremo. Se llama a sí mismo anciano entre ancianos, pastor entre pastores, siervo entre siervos. Entonces, ¿quién puso a Pedro en un trono? ¿Quién lo convirtió en papa? No fue Cristo, no fue Pedro, fue Roma. Fue un sistema humano que buscaba poder, control y dominio religioso. Y ahora, ese mismo sistema que lleva siglos construyéndose sobre esa falsedad, intenta justificar sus errores con nuevos argumentos. Porque como ya no pueden sostener que el Papa es el vicario de Cristo, ahora han inventado otra excusa. ¿Quieres saber cuál es? Te lo revelo ahora mismo. Porque cuando la mentira se tambalea, el sistema cambia el discurso para seguir en pie. Pero la verdad no cambia, la verdad permanece. Hemos demostrado con la Biblia que Pedro no fue la roca, que no fue obispo de Roma y que nunca se colocó por encima de los demás apóstoles. Y eso ha comenzado a derrumbar los cimientos del sistema católico. Pero cuando una mentira se ve expuesta, los defensores del error hacen lo que siempre hacen, cambian el discurso. Durante siglos, el Papa fue presentado como el vicario de Cristo. Así lo proclamaban, así lo exaltaban y así lo veneraban. Pero hoy, ante la presión de la verdad bíblica, la crítica doctrinal y la vergüenza de siglos de contradicción han cambiado el título. Ahora muchos dicen que el Papa no es el representante de Cristo, sino el representante de Pedro. ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque saben algo que no pueden ocultar por más tiempo. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Nadie puede ser su representante visible en la tierra. Porque Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está Cristo? Aquí. ¿Quién guía a su iglesia? Él. No necesita un reemplazo. No necesita un vicario. Y en Juan capítulo 16, versículo 13, prometió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. No dijo: les dejaré un hombre en mi lugar. Dijo: les enviaré mi espíritu. Entonces, para sostener su estructura, dicen ahora, el Papa no representa a Cristo, representa a Pedro, solo seguimos su línea. Pero eso también es falso, porque si vamos a seguir la lógica de la sucesión apostólica, ¿por qué solo Pedro tiene un vicario? ¿Quién fue el vicario de Juan? ¿Quién fue el sucesor de Pablo? ¿Dónde está la línea apostólica de Santiago, de Tomás, de Andrés? La Escritura no establece sucesores exclusivos. La autoridad apostólica terminó con ellos. Y desde entonces el Espíritu guía a la iglesia, no una silla en Roma. Y si Pedro no dejó una cadena de sucesión, si nunca fue jefe de los demás, si ni siquiera fundó la iglesia en Roma, entonces el sistema papal se desmorona desde sus raíces. Y cuando analizamos los frutos, como nos mandó el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis, el resultado es claro. ¿Qué frutos ha dado el sistema papal? Idolatría, imágenes, rezos vacíos, adoración a hombres, abusos encubiertos, riquezas acumuladas, pactos con los gobiernos del mundo.
y sobre todo una doctrina que aleja a las almas del verdadero evangelio. No son frutos del Espíritu, son frutos de un árbol enfermo. Y Cristo dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y ahora llegamos al punto más importante. Si Pedro no es el fundamento, si el Papa no puede representar ni a Cristo ni a Pedro, entonces solo hay una cabeza, un verdadero líder, un cimiento eterno que nunca ha fallado y jamás fallará. Es hora de mirar al verdadero fundamento de la iglesia. Y no es un hombre, es Cristo. Ya no quedan argumentos. La evidencia es clara. Pedro no fue la roca, no fue el obispo de Roma, no fue la cabeza de la iglesia, y mucho menos tiene un vicario reinando desde el Vaticano. La figura del Papa ha sido una construcción humana, no un diseño divino. Un trono levantado por hombres para controlar a hombres. Pero la iglesia verdadera no tiene trono en Roma, tiene un trono en el cielo. Y sobre ese trono solo hay uno sentado, Jesucristo el Señor. La Escritura no deja espacio para dudas. Colosenses capítulo 1, versículo 18 lo declara con poder. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No hay otro. Y en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo escribe, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia tiene un solo líder supremo, un solo pastor mayor, un solo fundamento inamovible. Y no está vestido de blanco en Roma, está glorificado a la diestra del Padre. La insistencia del catolicismo romano en que Pedro es el fundamento es una negación del evangelio puro. Han edificado una religión sobre arena, cuando la roca verdadera ha estado ahí todo el tiempo. Jesús, el Cristo. Y lo más peligroso no es la figura del Papa, lo más peligroso es que millones de personas han sido desviadas de la verdad de Cristo hacia la mentira de los hombres. Cristo no necesita un representante porque Él vive. Cristo no necesita un sucesor porque Él reina eternamente. ¿Quién se atreve a sentarse en el lugar de aquel que venció la muerte? ¿Quién se atreve a hacerse llamar cabeza de la iglesia cuando el verdadero Cordero fue inmolado para ganarla con su sangre? Todo esto nos lleva a una sola conclusión. El Papa no es el camino. El Papa no es la verdad. El Papa no es la vida. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Hoy el Señor te llama a salir del sistema humano y volver a la palabra, a dejar la religión y abrazar la relación, a abandonar el trono de los hombres y correr hacia el trono de la gracia, porque la iglesia verdadera no tiene puertas de mármol ni columnas doradas. La iglesia verdadera está compuesta por piedras vivas, por hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre del Cordero y guiados por el Espíritu Santo. Y esa iglesia no necesita un papa, solo necesita a Cristo. Así termina la mentira del papado. Y así comienza la verdad que libera, la verdad que salva, la verdad que nunca cambia. Su nombre es Jesús y Él sigue siendo la cabeza de su iglesia. Amén. Hoy no se trata de atacar personas, no se trata de burlarnos de quienes han sido enseñados desde niños a seguir una estructura religiosa, no. Se trata de exponer la verdad que ha sido escondida por siglos tras vestiduras, incienso y tradiciones humanas. La verdad que ha sido reemplazada por jerarquías, cargos, títulos y una falsa autoridad que jamás vino del cielo. El problema no es una figura religiosa, el problema es un sistema que ha reemplazado al Salvador por hombres. Un sistema que ha sacado a Cristo del centro
para poner en su lugar a Pedro y sobre Pedro una institución que se autoproclama infalible, pero la infalibilidad solo pertenece a Dios. Y cuando el hombre se sienta donde solo Dios debe estar, lo que sigue es ruina espiritual. Escucha bien, si tú edificas tu fe sobre un sistema humano, por más antiguo, por más global, por más respetado que sea, estás en error. Si edificas tu vida sobre hombres, tu casa caerá. Si tu fundamento es una institución, tu esperanza será destruida. Pero si edificas sobre Cristo, si tu fe se ancla en la roca eterna, si confías en el Hijo de Dios, que murió y resucitó, entonces, aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos, aunque el mundo tiemble, tu casa no caerá, porque esa es la promesa. El que hace mi voluntad lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca no es Pedro, esa roca es Cristo. Hoy el Espíritu Santo te llama a tomar una decisión. No sigas tradiciones, no sigas estructuras, no sigas al Papa. Sigue a Jesús. Él no te pide rituales. Él no exige rosarios, ni indulgencias, ni tronos. Él solo quiere tu corazón. Solo quiere que creas. Solo quiere que vuelvas a su palabra. La iglesia verdadera no tiene paredes de oro ni coronas en la tierra. La iglesia verdadera tiene una sola cabeza, un solo Señor, un solo Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa iglesia permanece firme, porque no está fundada sobre hombres, sino sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Si este mensaje ha abierto tus ojos, si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo, difúndelo, háblalo. Porque millones siguen atrapados en un sistema que ha reemplazado a Cristo por los hombres. Y tú puedes ser la voz que los despierte. Este no es solo un video, esta es una advertencia. Es una trompeta que debe sonar fuerte en medio del silencio religioso. Porque el mundo necesita conocer la verdad. Y la verdad no está en el Vaticano, la verdad está en la palabra de Dios. Comparte este mensaje con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos en la fe. Compártelo con respeto, pero con firmeza. Porque callar esta verdad es dejar que otros sigan caminando hacia el error sin una advertencia. Cristo dijo: lo que os digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Y hoy tú tienes una azotea. Tu celular, tu red social, tu canal, tu voz. Haz que este mensaje llegue donde el silencio ha reinado. Haz que la verdad de Cristo resplandezca donde la religión ha oscurecido el Evangelio. Haz tu parte y deja que el Espíritu haga el resto. Porque cuando compartes la verdad, estás sembrando eternidad. No sigas al Papa, no sigas una estructura, sigue a Jesús. Y comparte su verdad hoy, antes que sea demasiado tarde.